Vamos a comenzar con nuestra clase semanal de Parashat Shavua. Probablemente en la noche hagamos algo sobre Hanukkah, todavía estoy en duda, o continuación de lo que vamos a comenzar ahora con Hanukkah, que tiene que ver con la Parashá de la semana, por supuesto. Todo. La Parashá se llama Vayeshev. ¿Tienes ahí el Humash? Vayeshev, que empieza en el capítulo 37. Entonces, que tengan el capítulo 37 es importante. Tú lo tienes ahí con Rashi Nahon traducido y elucidado. ¿Okay? Entonces, ok, hasta la parashá de la semana pasada, o sea, hasta la semana que acaba de terminar, nosotros leímos en el Sefer Bereshit la historia de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Okay? Y va a terminar, muchísimas gracias, va a terminar el Jacob bajando a Egipto pronto, y ahí termina la etapa de los Avot. ¿Okay? Termina la etapa de los Avot. Después de la etapa de los Avot va a comenzar la etapa de la Geulah, o sea, la salida de Egipto y el peregrinaje en el desierto hasta la llegada a Eretz Israel. Sin embargo, entre los Avot, o sea, entre los patriarcas y la Geulah de Egipto, hay un elemento que va a unir ambas historias. Y este elemento es una persona, que es Yosef. Entonces, entre los patriarcas y Moshe, que Moshe es la salida de Egipto, la recepción de la Torá, el ingreso a la tierra de Israel, que finalmente él no lo hace, pero lo hace su alumno, que es Yoshua. Entonces, entre uno y otro, que son los dos grandes como columnas o pies sobre los que se basa la historia de Israel, hay un elemento mekasher. Hay un elemento que reúne, que junta, y ese es Yosef Atzadik, que se considera la sefirá de Yesod. ¿Okay? O sea, ustedes saben, las sefirot se dividen en tres columnas, de la derecha, de la izquierda y una en medio. Entonces, las columnas de la derecha van a representar en general, van a representar a los Avot, también algunas de la izquierda. La columna de la izquierda va a representar la salida de Egipto, la entrega de la Torá, el ingreso a la tierra de Israel. Y entre una columna y otra hay una sefirá que mekasheret, que junta, que reúne, y esa sefirá es la sefirá de Yesod, simbolizada por Yosef Atzadik. Podemos estudiar a Yosef, que es lo que vamos a comenzar a ver de aquí en adelante, de varias formas distintas, ¿okay? De varias maneras diferentes. Yo voy a introducirme un poquito más al Sod del Inyan, o sea, a la parte un poco más profunda y menos conocida de Yosef. La historia todos la conocemos, pero yo quiero mirarla, hacer algunas preguntas y mirarla un poco más con otra perspectiva. Fíjense ustedes lo que dice la parashá al comienzo. Dice, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, be'eretz Canaán. Y se asentó, o sea, se ubicó, se puso a vivir, Jacob en la tierra donde habían vivido su padre Yitzhak, be'eretz Canaán, en la tierra de Canaán. Okay. Estudian los sabios que la palabra Vayeshev, está compuesta de 4 letras. La letra Vav, la letra Yud, la letra Shin y la letra Bet. 4 letras. Cada una de estas letras es la segunda letra de 4 personas que van a significar para Jacob lo contrario a una yeshiva, o sea, lo contrario al asentamiento, lo contrario a estar tranquilo, a estar bien. Lo van a simbolizar 4 enfrentamientos que tuvo, o 4 circunstancias, situaciones que tuvo que le fueron complicadas a Jacob Avinu. La primera es la letra Vav. La letra Vav es la segunda letra de la palabra Yosef.
¿Bien? La letra Vav simboliza a Yosef Hatzadik, que es la segunda letra. La letra Yod, es la segunda letra de la palabra Dinah, la hija de Jacob. La letra Shin es la segunda letra de la palabra Esav, el hermano de Jacob y el problema que tuvo con él. Y la letra Bet es la segunda letra de la palabra Labán, que es su suegro. O sea, son las 4 personas, Yosef, Dinah, Esav y Labán, por las cuales Jacob tuvo que pasar por un nisayón muy grande. 4 nisionot con 4 personas. Hay 2 de ellos que son Yosef y Dinah, que son más cercanos a su proyecto, a lo que él obviamente está construyendo, y hay 2 que son muy lejanos al proyecto de Jacob, que son Esav y Labán. Pero los 4, de alguna u otra manera, le causaron a Jacob un hoser itiashvut, una falta de asentamiento, de tranquilidad. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden preguntar, ¿pero por qué aparece precisamente en la segunda letra y no en la primera? Podrían haber aparecido los nombres Dafka en la primera letra y no en la segunda. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nisionot fue oculto. O sea, cada una de las cosas que ocurrieron con Yosef, con Dinah, con Esav y con Labán, no solamente es lo que nosotros vemos en el Humash, sino que hay mucho más por debajo de lo que se ve por arriba. Por eso está en la segunda letra, que ha ido tapado detrás de la primera, hasta tal punto que si no nos enseña no lo sabemos. O sea, si no nos hubieran dicho qué es eso, no hubiésemos entendido de que hay acá algo oculto detrás de la palabra Vayeshev, y se asentó. Y sí lo hay. Hay algo que está por detrás. Entonces, bueno, el tema de Dinah, Esav y Labán, vamos a tener que, hoy día no vamos a entrar ahí. Vamos a... Si esta para allá inicia con esta inicial, que quiere decir todo eso. Sí. Cuando se asentó Jacob, había pasado lo de Dinah, había pasado todo menos lo de Yosef. Menos lo de Yosef, mejor. Por eso, porque acá comienza precisamente ese último punto. ¿Bien? O sea, la palabra Vayeshev es un código, como Rashi va a traer, de que él siempre buscaba la tranquilidad, buscaba estar tranquilo. Y los tzadikim no están tranquilos, sino solamente lo Namabá, no lo Namasé. Entonces siempre se encuentra con algún problema. Siempre hay un problema que lo aflige a Jacob. Ya algunos de ellos ya habían pasado, los 3 anteriores, Dinah, Esav y Labán, ya habían pasado, pero ahora se presenta el de Yosef. Como es ese el que se nos va a presentar acá, entonces ese es el que vamos a comenzar a... Ahora, ¿por qué precisamente aquí está la alusión, está el remes en Vayeshev, en esta parashá, y no en otras antes? Podría haber sido con el primer enfrentamiento con Esav. También hay alusiones. Sin embargo, acá, porque aquí es donde los 3 anteriores van a adquirir su sentido. Es aquí donde vamos a ver cuál es el sentido del enfrentamiento que tuvo Jacob con Esav, con Labán, y lo que pasó con Dinah. Eso va a tomar su significado con Yosef, precisamente. Es aquí donde se encuentra todo lo principal. Cuando tenía Yosef 6 años, él sale de la casa de Labán. Sabe que Yosef a los 6 años puede enfrentarse con Esav. Ahí ocurre que llega a Eret Israel y pasa lo de Dinah. O sea, todo gira en torno a un personaje en especial que es Yosef. Como les dije, va a conectarlo a él con la Geulá, con Moshe. Así que es por eso que aquí precisamente es donde aparecen los nisionot anteriores, las cosas anteriores que pasó aparecen precisamente aquí, porque es aquí donde se concreta. ¿Con quién? Con Yosef. En este momento, Jacob cree que ya pasó lo que pasó y que finalmente va a establecerse en va a descansar, mejor. Y resulta que es una enseñanza para uno, porque uno nunca debe dar por hecho de que ya listo, superé este problema y ya me descanso. No. Ellos no saben, como usted acaba de decir. Ellos no se pueden permitir descansar. Entonces, por eso, por haber dicho o pensado eso, viene lo de Yosef. Aparece el tema de Yosef. Aparece el tema de Yosef y él va a mencionar que nos va a significar precisamente con él que no hay descanso. En las personas simples como nosotros, los nisionot son simples. ¿Okay? O sea, para las personas como nosotros, que somos personas muy simples, entonces
los nisionot, las pruebas por las que tenemos que pasar son pruebas que en general son pruebas simples. ¿A qué me refiero con la palabra simple? Para una persona es compleja una prueba, entonces no es simple. No, me refiero que es simple porque generalmente lo implica solamente a la vida de él, a nivel personal. Son cosas como personales, difíciles, a veces cosas difíciles que pueden ocurrir, que pueden pasar. Hace 2 días atrás hubo un atentado, mataron a un muchacho, acá la familia ahora está sentada en Shiva. Entonces es un nisayón, para la familia es un nisayón kaved, muy muy difícil, pero es particular de ellos. No es un nisayón ni tuyo ni mío. ¿Najón? Ahora, cuando es un tzadik, es distinto, porque ahí el nisayón por el que él pasa repercute en todos nosotros. En el mundo entero, especialmente en Israel, obvio. Entonces, si el nisayón por el que tiene que pasar ahora Jacob con Yosef es algo que también nos afecta a nosotros hoy y también hoy día. Entonces, durante toda la historia y también ahora. Esa es la diferencia entre los nisionot que pasan los patriarcas y los que pasamos nosotros. Entonces comenzamos. Dijimos que aquí surge entonces el nisayón de Yosef. Yo voy a centrarme en varias cosas, pero va a ir a un kibun, va a ir a una dirección de entender un poco quién es y cómo es y cuál es la relación que hay entre Jacob y Yosef. Fíjense ustedes en el pasuk Bet, dice, Ele toldot Jacob, esta es la historia de Jacob. ¿Y cuál es la historia de Jacob? Yosef ben Shva Esre Shana. Yosef tenía 17 años. Arranca enseguida con la historia de Yosef. Veaya roe et echav batzon. Y pastoreaba con sus hermanos el ganado. Behu nar, él era un nar, et benei bilha, con los hijos de Bilha, et benei Zilpa, con los hijos de Zilpa, Neshe Jacob, las mujeres de su padre, Neshe Aviv, Vayave Yosef et Tivatam Ra'a el Avihem. Y trajo Yosef et Tivatam Ra'a, una forma mala de hablar, entre comillas, donde el padre, con respecto a los hermanos. Entonces, yo no me voy a centrar en qué fue lo que le dijo, cómo lo dijo, no, sino que vamos a ver algunas cosas. Primero, ¿qué edad tenía? 17 años. Tenía 17 años, ¿no? Yo les dije que las cosas que pasan con los patriarcas repercuten también con nosotros. Y las circunstancias con las cuales a veces las cosas ocurren en el mundo tienen como ciertas señales que nos van a vincular con Yosef, o nos van a vincular con ese proyecto que se llama Yosef, que es un proyecto muchísimo más profundo y muchísimo más incluyente que el de Jacob, que el de Isaac, que el de Abraham. Y aquí hay un remes, hay un remes que junta varias cosas. Número 1, el número 17 y el mes de Kislev son fechas, son momentos especiales. Kislev es un mes que tapa, que cubre el número 36, porque es Kislev. Kis, Hav, Samach, significa cubrir, tapar. Y Lev, Lamed, Vav, significa 37. Entonces quiere decir que este mes cubre 37. ¿Qué 37? Primero son 36, perdón, no 37. Lamed, Vav es 36, perdón. Este mes cubre, de alguna manera, o sea, tapa el sentido más profundo de las 36 velas que se encienden en Hanukkah. Y por eso se encienden en este mes, porque esas velas nosotros las vamos a encender, las vamos a mostrar, vamos a lefarsem el nes, etcétera, etcétera. Pero la verdad lo que estamos haciendo, estamos ocultando más de lo que estamos mostrando. O sea, lo que vamos a hacer va a ser mostrar algo, pero de esa manera es simplemente ocultar lo que realmente eso es. Y por eso este mes se llama el que oculta las 36. 36 también son los tzadikim anistarim.
que existen en el mundo, que son justos, personas justas, que por el mérito de ellos el mundo se mantiene. Y el número 17 se identifica con Yosef. Por lo tanto, este mes, el mes de Kislev, y este número 17, en cualquiera de las circunstancias en que aparezca, indica o nos conecta con precisamente los Tzadikim Nistarim y nos conecta con el alma de Yosef. ¿Me siguen hasta acá? Akshav, ¿esto por qué ¿Por qué se los digo? Porque precisamente el atentado que le costó la vida a este muchacho pasó el día 17 de Kislev. Entonces eso nos lleva a pensar dos cosas, que era un nitzot de Yosef HaTzadik y que era uno de los 36 Tzadikim Nistarim. Y si él se fue ese día, así fue, falleció el mismo día, era 17, que es la edad de Yosef, que es un número, es un código, no solamente un número de edad, una cosa más profunda, y además en el mes en que se oculta eso, entonces quiere decir que era uno de los 36 Tzadikim Nistarim y él se fue. Eso quiere decir que ese mismo día tiene que haber nacido otra persona para completar esa función que él hasta ese día cumplió. Entonces eso quiere decir que era alguien especial, era un alma especial, era algo especial, era algo que es un poco difícil nosotros de entender, o tenerlo tan presente, ¿no? Y al parecer, sobre lo que escuché también, es que llevaba consigo un libro de Chabad, que ese libro de Chabad se llama Toldot Yaakov Yosef. Lo llevaban cuando lo balearon, cuando lo mataron, llevaba ese libro, Toldot Yaakov Yosef, que son 3 de las palabras de esta parasha. ¿Okay? Entonces hay más cosas ahí que es lo que sabemos hasta este momento, y quién sabe si esto fue el korban necesario, el sacrificio como necesario para evitar quién sabe qué. Que no sepamos de vuelta de cosas así. Pero nada pasa en forma fortuita, ¿okay? Hay bastante más. Y este mes, precisamente todo lo que ocurre en este mes es oculto. O sea, nada es como parece ser. ¿Me comprenden? Ni las velas, ni la Hanukkah, ni las tefilot, nada es como parece ser. Siempre hay algo detrás que es como más amor. Hay un mundo virtual que siempre cuando lo pienso siempre entiendo de que hay algo más también en ese mundo virtual, ¿no? Nosotros estamos viviendo una época, ya hace muchos años, donde estamos conectados a una red que se llama Internet, que es un mundo virtual, es un mundo paralelo al nuestro, ¿no? En un mundo que funciona con otras reglas, con otras cosas, ¿no? Donde lo lejano se hace cercano, donde lo pasado se hace presente, donde lo futuro también ya es presente, y estamos viviendo una realidad que es distinta a la de todos los días, ¿no? Y que tú puedes no solamente transmitir tu realidad de ahora, la puedes transmitir a muchos lugares, ¿no? Yo podría conectarme ahora, por ejemplo, con el Face y hacer de esta clase un Shidur Hai, o sea, una clase en vivo. Y personas que están en cualquier otro lugar del mundo podrían escuchar lo que ahora estamos hablando, ¿no? Bueno, eso no es algo simple. Eso quiere decir algo y Hashem nos quiere decir algo con eso. ¿Me comprenden? Entonces, hay que entender también en los momentos que estamos que ese mundo existe. Y como todos los mundos, funciona por sí mismo. O sea, nosotros estamos allí y nosotros pensamos que lo manejamos. Pero muchas veces ese mundo tiene su propia vida y funciona independiente de lo que nosotros queramos o no hacer. Si ustedes se sacan una foto al frente del cótel o una foto acá en la terraza de la Midrashá o en el aula frente al mural
y lo ponen en su face, se acabó, ya no es de ustedes, eso ya es del mundo. Ya, ¿qué significa público? Es del mundo. Eso quiere decir que después de 200 años eso va a seguir allí. O sea, que ustedes van a quedar, cualquiera, va a quedar plasmado en el tiempo en forma eterna. ¿Najón? Entonces quiere decir que hay mundos paralelos, y ese es un mundo paralelo. ¿Por qué me refiero? Por lo siguiente. Llaman a Yosef Nar. Nar. ¿Qué significa Nar en hebreo? Más de Nar. Es joven, un joven. Nar es un joven, viene de Linor. Linor en hebreo quiere decir moverse. Animenaer, yo sacudo algo, y los muchachos jóvenes siempre se están moviendo de un lado a otro, ¿no? Entonces por eso los llaman Naar, un joven. Sin embargo, en la Torá, ya lo hemos visto antes, hay un personaje al que se conoce con el nombre de Naar. Naar es un código, como todas las palabras de acá. O sea, a pesar que significa joven, y vemos, tiene 17 años, es un joven, ¿no? Pero significa otra cosa, es el apodo de alguien. Hay alguien que se llama Naar en el Tanaj. Y esa persona que se llama Naar en el Tanaj desde el principio del Sefer Bereshit es Hanoch. Creo que habíamos ya estudiado, hay 3 Hanoch. Hay un Hanoch que es el hijo de ¿quién? De Caín. Que Caín le construyó a Hanoch una ciudad y la llamó Hanoch. Después está el Hanoch, que es descendiente de Shet, el abuelo de Noah, que es el que Hashem se llevó al cielo y lo transformó en un ángel. ¿Recuerdan? El que era zapatero. Y hay un Hanoch que es nieto de Abraham Avinu. Y que ese Hanoch, nieto de Abraham Avinu, es el tatarabuelo de Yitro. ¿Qué? No, hijo de Midian. Midian tenía un hijo que se llamaba Hanoch. De esa Hanoch obviamente viene Yitro. Entonces son tres Hanoch, y hay un cuarto, el que se llama Naar, o sea, Yosef. Por eso dice el Rabbeinu Arizal al Piasod que Yosef Atzadik es una reencarnación de Hanoch, no de uno, de los 3 anteriores. Los 3 están en él. ¿Me entienden? Él es anterior. Yosef es un alma que es mucho más antigua que el alma de Abraham. Él es mucho más antiguo que el alma de su padre. Él es mucho más de antes. Él es una imagen que viene del pasado. Es algo distinto. No es como los demás. El alma de él viene del pasado, de mucho antes. Y es por eso que tiene características especiales. Número 1 es Naar, o sea, es Hanoch. ¿Okay? Ahora, como tiene características especiales, su padre le va a enseñar cosas especiales. Fíjense en el Pasuk Gimel, dice, Ve Israel ahav et Yosef. Israel, o sea, Jacob, con el apelativo de Israel, o sea, en la larga más alta, espiritual de Jacob es Israel, ahí él amaba a Yosef. Ahí se conectaba con Yosef. Mikol Banav, más que todos sus hijos. ¿Por qué? Ki ben Zekunim hu. Porque era ben Zekunim. ¿Qué significa ben Zekunim? ¿Cómo lo traducen ahí en castellano? El hijo de su vejez. Pero no él es el hijo de la vejez. El hijo de la vejez es Binyamin, no él. Bueno, pero en ese momento era el primer hijo de la amada, de Rachel. Que diga eso, ¿no? La Torah sabe decir eso. No tiene que decir una cosa, tiene que decir otra. Ajá. Quiere decir que hay algo más ahí, ¿no? Ben Zekunim. ¿Será que ella se sintió viejo? Con él. Puede ser. No, que... ¿Puedo borrar esto? Sí. O quería heredar a todas las cosas que venían a futuro. ¿Y cuáles son esas cosas? Que tenía y que ya sentía que no había podido expresar con los primeros, y habrá pensado, este es el momento, este es mi hijo, y a ti te voy a empezar a enseñar a leer. Le enseñó a leer todo lo que dice ya lo hizo con todo, ¿no? Todo, bueno. Entonces con él hizo algo especial, lo llamó Ben Zikunim. ¿Está
Está escrito así, ¿no? Nim. Así está escrito en la Torah, ¿no? Zekunim. Zekunim viene de la palabra zaken, que significa viejo. Zekunim. Entonces, estudia el Piasol, que esta palabra también es un código. No es que él era el hijo de Jacob cuando Jacob era viejo, porque ese era Binyamin, ese es el último. El Zekunim, la palabra Zekunim significa otra cosa. Significa el hijo que recibió Zekunim. El Ben Zekunim, el que recibió Zekunim. Y en la Torah, en el Talmud aparece mucho la palabra Zaken. Zaken, de Zekunim, Zaken, significa Zekana. Significa Zekana. Zekana, este compró Jochma. O sea, Zaken Bemet significa una persona sabia. ¿Por qué? Zaken, Zekana, ¿qué cosa? Jochma. Entonces, acá también Yosef era Zekunim, él había adquirido Jochma. ¿Qué Jochma había adquirido? Entonces nos enseñan los sabios. La letra Zain viene por la palabra Zeraim. Zeraim. Zeraim es el primer orden de la Mishnah. Se llama Zeraim. La letra Kuf viene por Kedoshot. Otro de los órdenes de la Mishnah se llama Kedoshot. La letra Nun viene por Nashim. Otro de los órdenes de la Mishnah que se llama Nashim y también Nezikim. Viene por ambos órdenes, Nezikim. La letra Yud no se computa por un tema de gramática. Y la letra Mem, Moed. Moed. Estos son los órdenes de la Mishnah. La Mishnah tiene 6 órdenes, 6 grupos de Mishnayot, que son Zeraim, Kedoshot, Nashim, Nezikim, Moed. ¿Pero cuántos hay acá? 5. 5, yo les dije que son 6. No sé cuánto hay. La Yod no se cuenta por un tema, entonces, pero falta uno entonces. Yo sé. ¿Qué? No, falta un orden de la Mishnah. Que son 6 órdenes de la Mishnah. ¿Quién? Teorot. Falta Teorot. Teorot significa purezas. Entonces tenemos el primer orden que se llama Zeraim, donde están todas las leyes de la agricultura. Está el Masejet Brajot y todo eso que ustedes conocen para las reglas de Netilat Yadayim y todo eso está en ese orden. Después está el orden de Kedushot, que están los Korbanot. Todo lo que tiene que ver con los Korbanot está ahí. Después está la Nun, Nashim. Nashim es que habla de cómo casarse, cómo divorciarse, todas esas reglas están ahí. Y después está Nezikim, todos los daños. Si una persona hace daño, cómo tiene que pagar. ¿No? Y Moed son las fiestas. Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Sukkah, etc. Ahí están todas las fiestas. Pero falta un orden, que es el orden de Teorot. Teorot, que significa purezas. Que es donde están las reglas de las purezas del templo. No, de las purezas familiares está en Nashim, que es con mujeres. Las cosas del templo está ahí en Tehorot. Tehorot. ¿Qué lugar del Arabait está puro, cuál es impuro, etcétera? Todo eso está ahí en Seder Tehorot. ¿Ese ya no está acá? Y falta ese no está. ¿Y dónde lo sacamos? ¿Dónde lo saca Yosef? Porque eso fue lo que le enseñó Jacob a Yosef. Le enseñó 5. Falta 1. Está por venir. Hasta en este momento sí, porque todavía no se lo ha enseñado, pero le falta un orden. ¿Cuál? El Seder Tehorot. ¿Dónde lo va a adquirir Yosef? En Egipto. Para poder completar los 6 órdenes de la Mishnah y heredarnos a nosotros la Torah Shebe'al Peh, Yosef tuvo que bajar a Egipto.
¿Me siguen? Fíjate, abre el Humash en el capítulo 41. Me encanta esta historia de Joseph, me encanta. Capítulo 41. Capítulo 41. ¿Qué? 38, 40. Capítulo 41 en el versículo 43. Sí, ya es el último. 40. Aquí se acaba. Seguro que es el capítulo 41. ¿Qué me va a dar? Tiene que ver un capítulo 41. 41, versículo 43. Olvidé dónde está porque no me acuerdo. ¿Qué? En el versículo 43. Página 567. 566. 167. 6. 67. O sea, me paso a mi que es. 566. No entiendo. 566. Me paso a mi que es. ¿Qué? Está en mi Ketz. Ah, ok, ahora sí. Ok, yo no me. Okay. ¿Encontraste? 566. 566, pero no qué capítulo es. 43, sí, 41, 43. 41, 43. Ah, sí. ¿Encontraste? Dice así. Vayarkev Oto. Lo montó. Esto pasó después de que él ya soluciona los sueños del faraón y le dice lo que tiene que hacer y cómo tiene que disponer del país para organizar todo durante los años de hambre. Entonces, después que hace todo eso y lo nombran a Yosef, lo nombran como el virrey, la persona que va a manejar eso, entonces, ¿qué hace el faraón? Pone a Yosef en un carro. Y dice así, Vayarkevoto, y lo montó, Be Mirkevet Amishne Asherlo. Y lo montó en el carro del Mishne. Mishne significa del virrey, Asherlo, que le pertenece a él. Esa es la lectura simple. La lectura más profunda es que Yosef se montó en el Erkev, o sea, en todos los Masechtot, en todos los tratados de la Mishnah, porque había adquirido ya el último Seder, que es el Seder de Taharot. Él había estudiado en Egipto, Dafka allí el Seder Taharot, entonces ya tenía todo el Mirkevet HaMishneh, tenía toda la Mishnah ya en sus manos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué entendemos de acá? Que Jacob entendía que Yosef era una persona especial, un alma muy antigua, que había que enseñarle una cosa en especial, Torah Shebe'al Peh, la Torah oral que está contenida en la Mishnah. Y eso fue lo que él le enseñó. ¿A quién? A Yosef. Probablemente al resto de sus hermanos también, pero a Yosef en forma especial, porque Yosef era el alma antigua. Y como es el alma antigua, entonces tenía que recibir la Torah más original, que es la Torah oral, que está ¿dónde? En la Mishnah. La Mishnah se divide en 6 órdenes, le enseñó 5. Y el último lo adquirió Yosef en Egipto, y por eso que está escrito Bemirkevet HaMishneh, que ilu en el Erkev, en la reunión, en la conjuntura de la Mishnah, Asher Lo, que le pertenece a él, porque era de él, a eso lo había adquirido él en Egipto. ¿Cómo lo hizo? Lo vamos a estudiar más adelante, cómo adquiere Tahará, pureza, en un lugar tan impuro. Pero eso lo vamos a estudiar, vamos a ver por qué. Entonces, claro, hasta acá, que eso quiere decir que Yosef adquiere en Egipto que la parte completa de la Torá oral, que era lo que su padre quería de él. ¿Ok? Action.
Después de esto volvemos a nuestra parashá, la parashá de Vayeshev, capítulo 37. En el pasuk Hei, más adelante en el pasuk Hei, dice así. Vayachlom Yosef Halom. ¿Tienes? ¿Tú tienes? ¿Vina? Noga, ¿tú tienes? Dice, vaya Halom, y soñó Yosef Halom. Y soñó Yosef un sueño. Vayaget le Ejab, y se lo dijo a sus hermanos. ¿Ok? Soñó un sueño. ¿Hasta acá, Barur? Ok. Y después, en el pasuk Het, en el 8 dice, Vayombru lo Ejab, le dijeron sus hermanos, a Maloch Timloch Alenu, de reinar, ¿quieres reinar sobre nosotros? Inmashol Timsholbanu, de gobernar, ¿quieres gobernar sobre nosotros? Vayosefu od senoto, y agregaron a odiarlo más al Halomotav, por sus sueños. ¿Cuántos sueños había tenido? No, uno solo. Ahora viene el segundo sueño, el pasuk Tet. Vaya Halom, od Halom, y soñó otro sueño. Entonces, ¿por qué la Torah dice, lo odiaron por sus sueños? De pronto la forma como lo dice. ¿No? ¿Qué significa lo odiaron por sus sueños? Porque los mismos hermanos se sintieron que él en su sueño lo estaba colocando de... Najón, pero hasta ahora el momento un solo sueño. Tenía que haber dicho, lo odiaron por sus sueños, no por sus sueños. ¿Por qué dice sus sueños si solamente hubo un sueño? ¿Me entiendes la pregunta? Y ahora viene el segundo sueño, vaya Halom, od Halom. Ahí el sol, la luna y las estrellas. Pero acá solamente tuvo un sueño. Entonces, ¿por qué la Torah dice si tuvo un sueño? Dice, lo odiaron por sus sueños. Bina ¿qué piensas? No sé, porque habla de sueños y de la forma que ella hablaba, ¿no? Como de la forma que la hablaba. De Barab, de las palabras de él, Najón. De las cosas estas, de Seder. Pero habla de sus sueños. ¿Por qué sus sueños si hubo un solo sueño? El sueño de las espigas. ¿Najón? De los fardos. Hay dos tipos de sueños, ¿no? Ahora viene el segundo sueño. No, pero tiene ese tipo de sueño, pero una cosa que la persona también desea, se llama también sueño, ¿no? Ah, no entendí, a ver. ¿Qué quieres decirle? Tipo, mi sueño es hacer tal. Sí, Najón, pero no de eso están hablando, sino del sueño que le había contado. Y lo odiaron por sus sueños, no por su sueño, por sus sueños. ¿Me siguen? Contó uno, entonces ¿por qué lo pone en plural si todavía no les había contado el segundo? Ahora les va a contar el segundo. Ellos tuvieron sueños tal vez, ¿no? ¿Cómo? Ellos. No, que ellos. No, Pashut, hay otro sueño. No son dos sueños, son tres sueños. Son tres sueños. Tres sueños. ¿Dónde está el otro? Esa es la pregunta. No si hubo uno solo, no. Fueron tres sueños. Tuvo que contar más sueños. Pero no más, uno más. Fueron tres sueños. Y la Torá solamente nos menciona dos. El sueño de las espigas y el sueño del sol, la luna y las estrellas. Nada más. El tercer sueño quedó oculto. ¿Y cómo sabemos? Porque no aparece, no está escrito. ¿Y por qué quedó oculto? Porque está en plural, más consta de que hay un sueño más. Que hay un sueño más. Y el mínimo del plural es dos. Entonces entendemos que hubo dos sueños. Uno que contó, la Torá lo contó, y otro que Yosef sí lo contó a sus hermanos, pero la Torá no nos lo contó a nosotros. ¿Me siguen hasta acá? Entonces son en total tres sueños. ¿Cuál fue el tercer sueño? Que obviamente es el más interesante porque es el que no aparece escrito. Abran en la Torá en el capítulo 50.
50, en el versículo 21. Capítulo 50, versículo 21. El Aliash Shvi'it. Beata al tira, ve ahora al tira Anoji, no te tengan miedo, yo ahora los voy a mantener. Betapejen a los hijos de ustedes, Vainahemotam los consoló, Vaidaber al Libam, y habló al corazón de ellos. Que eso después de que el padre muere, Yosef los tranquiliza y les dice que él no les va a hacer nada por todo lo que pasó, que se olviden todo, todo está bien. Y habló al Libam, al corazón de ellos. En la Torá la palabra corazón siempre se refiere al pensamiento. O sea, hay algo en el pensamiento de ellos, que estaba intranquilo. Y Yosef les dice, no se preocupen, el pensamiento, también eso que ustedes están pensando, se arregló. Dice Rashi abajo, fíjense en el Rashi, cuando dice Dabar Ajer, otra explicación. Les habló con palabras que llegan a más abajo. Hasta que ustedes llegaron más abajo. Rashi dice otra explicación, Dabar Ajer. Yo sé que les digo, si 10 velas no lograron apagar. ¿Qué fue lo que Yosef les dijo? A una sola vela. ¿Tienes nogas? ¿Sabes dónde estoy leyendo? Lee todo el Rashi, del principio. Lee todo el Rashi del principio. Les habló, lee en castellano. Pero ahora gracias a ustedes, otro hombre que de si yo los matase, que diría la gente, diría yo se vio un grupo de jóvenes que lo utilizó para darse aire de hombre libre, diciendo que eran sus hermanos. Pero en realidad, puesto que al final los mató, eso demuestra la falsedad de sus primas. Ok, esa es la primera explicación. Segunda explicación. La es que acaso hay un hombre que asesine a sus hermanos. Según otra explicación haya, Yosef les dijo, si 10 velas no lograron apagar a una sola vela, sobre las rodillas de Yosef. No, eso ya para adelante. Hasta ahí llega, pero ahí no continúa. Tenía una anécdota, sí. ¿Qué dice la anécdota? Megillah 6b, la frase continúa, entonces ¿cómo podría una vela extinguir a 10? La metáfora es la siguiente, debido a su luz espiritual, las 12 tribus de Israel son como comparadas con velas cuya función es irradiar luz. En el mismo sentido, las 12 tribus de Israel son comparadas con los 12 astros que dan luz al mundo. Por lo tanto, aquí Yosef les quiso decir que así como es imposible apagar uno de los 13 astros para que deje de dar a luz al mundo, así también es imposible apagar las de los demás. No, ¿entendiste? Sí. ¿Quién? ¿Noga? ¿Entendiste? Más o menos. Ese es el tercer sueño. El tercer sueño fue que les dijo, yo soñé que 10 velas querían apagar a una vela. Entonces por eso ahora les habló al corazón, al recuerdo. ¿Recuerdan ustedes que yo tuve otro sueño que les dije que 10 velas querían apagar a una vela? Bueno, 10 velas no pudieron apagar a una vela, entonces una vela no va a poder apagar a 10. Okay, esas 10 velas son tus hermanos y él solo no va a poder apagar. Así como 10 no pudieron apagar una, él no va a poder apagar 10. Con eso los tranquilizó, le dijo, el sueño que yo les conté cuando tenía 17 años, que yo había soñado que 10 velas querían apagar una vela, no pasó, no se cumplió. ¿Por qué? Porque no ocurrió. En cambio, los otros sueños sí se cumplieron, ese no se cumplió. Entonces quiere decir que si no se cumplió, tampoco se va a cumplir el que yo pueda apagar 10 velas. Yo no los voy a poder matar a ustedes. Así como ustedes no pudieron matarme a mí, 10 velas no pudieron apagar una, entonces una vela no va a poder apagar 10. Ese fue el tercer sueño. Y como ese sueño no se cumplió, es por eso que la Torá no lo escribió.
Esa es una de las explicaciones de por qué no lo escribió, porque no se cumplió. Porque al final no lo mataron a Yosef. El sueño de las espigas sí se cumplió porque los hermanos se arrodillaron delante de Yosef cuando ellos pensaban que era el virrey de Egipto, y después vino y se presentó delante de él el sol, la luna y las estrellas, que son el padre, la mujer que lo había criado y los hermanos delante del virrey de Egipto. O sea, 2 de los sueños se cumplieron, esos fueron los que se escribieron. El que no se cumplió, no se escribió. ¿Me siguen? Y eso es lo que está oculto. Entonces, obviamente que este tercer sueño es el más importante de los 2, porque el que no se cumplió es más importante que los que se cumplieron. ¿A qué? Najón, porque si se hubiese cumplido el tercer sueño, hubieran matado a Yosef, pero no lo mataron a Yosef. Eso quiere decir que este sueño no se cumplió. Como no se cumplió, la Torá no lo escribió. Escribió solamente los que sí se cumplieron, que es el de las espigas y el sol, la luna y las estrellas. ¿Hasta acá claro? Acá. Explican los jajamín, porque esto es más profundo todavía, que el sueño de las velas no es casual de que lo haya soñado con velas. De la misma forma que el sueño de las espigas no fue casual de que fue con espigas, ¿sí? Y el sueño del sol, la luna y las estrellas no es una casualidad que fue sol, luna y estrellas, no es una comparación con su familia, es otra cosa. ¿Me entienden? El sueño de las espigas no es porque eran de los hermanos, ¿sí? O el sol, luna y estrella no es que por el padre y la madre de los hermanos, hay algo más que está más atrás del ejemplo, más atrás de la metáfora. ¿Sí? Entonces, Bekitso, porque no tenemos demasiado tiempo para explicar todo el tema, vamos a empezar por los sueños que sí están escritos. ¿Okay? El sueño de las espigas, ¿okay? El sueño de las espigas es un sueño bastante complejo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es... ¿qué función en la Torá tienen las espigas o van a tener después? ¿Qué función van a tener? Van a tener las espigas en la Torá. Sí. ¿Qué función van a tener? ¿Para? Lo tiempo para poder servir, ¿no? ¿Para poder qué? Servir, tener una harina, ¿no? Harina. Para tener harina, mejor. ¿Y qué se va a hacer con la harina? ¿Qué se hace con la harina? Najón, se hace pan, entiendo, pero tiene que haber alguna razón un poquito, lo más especial de todo, no el pan que se come una persona ahí en su casa, no, sino que está hablando de otra cosa, Najón, algo más. ¿Perdón? No, yo creo que tenía ¿El pan de vida qué es el pan de vida? El alimento material. ¿Qué? Najón, pero ese no es, No. porque eso es muy simple, entonces tiene que ser algo mucho más espiritual. ¿Qué? La jala. La jalá, najón, pero eso también se come. Tiene que ser algo que tiene que estar relacionado con el servicio a Kadosh Baruj Hu, con el servicio a Hashem. El servicio a Hashem siempre gira en torno al templo. Cualquier cosa que ustedes vean acá tiene que estar relacionado. ¿Qué se hacía con la harina de trigo en el Bet HaMikdash? Hacía muchas cosas, por ejemplo. Los panes de preposición. Los panes de la preposición, ¿qué más? ¿Qué más se hacía? La ofrenda. ¿Qué ofrenda? Ofrenda Shelamí, la ofrenda del pan. ¿Qué, pero ¿cómo se llamaba esa ofrenda? La que se hacía como pan. Ajá. Están los panes de la proposición, pero había otra ofrenda Eso. que se hacía con harina. Sí, con harina. Con harina y... Ay, yo sé, yo recuerdo de... Tienes que recordar, porque una de las tefilot, minjá. Sí. Se llama minjá. Es la ofrenda minjá. Minjá, menajot, por eso la tefilá de minjá, por la ofrenda, que es minjá. Entonces se hacía minjá. Y eso se traía junto con los korbanot, ¿no? Con los sacrificios. ¿Cuál es la minjá más importante de todas? Más importante de todas. A la última, la tercera. ¿Cuál tercera? ¿Cuál es? De los días. Del día. No, la más importante de todas las menajot que existen en la Torah. La más importante de todas. No la que se trae en la mañana, no la que se trae en la mañana y en la tarde. La más importante de todas las menajot, ¿cuál es? ¿Quién? El Korban del Omer. Es la minjá más importante de todas, el Omer.
que además se cuenta 49 días, día a día, y no te vayas a equivocar, y tienes que saber y contar, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la minjá más importante de todo, el Corbán del Omer. Es la más importante de todas. ¿Qué, Najón? La minjá del Omer es la más importante de todas. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando Am Israel estuvieron en el Galut en Babilonia, bajo el mandato de los persas, se levantó un enemigo en contra de Israel que se llamó Amán. ¿Ven? Y Amán quiso matar a todo Am Israel, pero se le dio vuelta. Se dio vuelta el Mazal, digamos, se dio vuelta. Y el rey Hashverosh lo mandó a buscar a Mordejai para que lo subiera, se lo montara en un caballo y lo llevara por las calles y dijera Caja y Asela Ish Asher Hashem Hafetz Deikaro. Y fue a buscar a Mordejai. Amán fue a buscar a Mordejai, lo encontró en el Bet Midrash, estaba estudiando. ¿Qué estaba estudiando? Estaba estudiando el Corbán del Omer. Entonces Amán le pregunta, ¿qué estás estudiando? Le dijo, Corbán del Omer. Entonces Amán le dijo, un poco de harina de ustedes destruyó todos mis planes. Todos los planes de los Goim, todos se destruyen con el Corbán del Omer. Todos. Por eso, el primer sueño de Yosef se refiere a la fiesta de Purim. Lo primero que él soñó de las espigas es sobre la fiesta de Purim. Ese es el primer sueño, el que está contado. Son espigas del Corbán del Omer. El Corbán del Omer es lo que hizo el milagro de Purim. El milagro de Purim fue hecho por el Corbán del Omer. El Corbán del Omer es el que hizo el milagro en Purim, pero obviamente oculto, sin que nadie lo sepa. Todos piensan que fue esto y esto y esto y esto, y está bien que la gente lo piense, pero los que saben un poco más saben que fue el Corbán del Omer el que destruyó a Amán. El Corbán del Omer fue el que destruyó a Amán. O sea, el conteo. ¿Quién? Corbán del Omer, que se trae el Omer, que se traía el Omer en el Bet Hamikdash, y eso fue lo que destruyó a Amán. Un poco de harina destruyó todo lo que ellos son. ¿Quién? Y el segundo sueño que está contado acá es el sueño del sol, la luna y las estrellas, que es el sueño sobre la fiesta de Hanukkah. El tercer sueño, el sueño de las luces, es el sueño sobre la Geulá futura, la Geulá que va a pasar en el futuro. Los tres sueños de Yosef tienen que ver con fiestas que no están escritas en la Torá. Porque Yosef es el símbolo de la Torá oral, es el hombre del pasado, el hombre que viene del principio del mundo. Entonces, él trae consigo la carga del núcleo de Jochma más poderoso que existe, que es la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral. En la Torá oral hay dos fiestas que son de Rabanán. ¿Cuáles son? Hanukkah Y Purim. Por eso, el sueño de las espigas tiene que ver con Purim. Hay que explicarlo más todavía para que se entienda lo importante que eso significa. El sueño del sol, la luna y las estrellas tiene que ver con la Hanukkah. ¿Por qué? Porque la Hanukkah representa el sol, la luna y las estrellas. ¿Ven? Que te representa todo el mundo, el cosmos en el que vivimos está representado en la menorá que había en el Bet Hamikdash. Y ese mundo los griegos lo quisieron transformar en Dios. Entonces viene a Israel y dice, no, ese mundo es un mundo creado por Dios, pero no es Dios. ¿Cómo lo demostramos? Con la menorá. La menorá muestra que es Hashem el que creó todo eso. Y ese fue el segundo sueño, el sueño del sol, la luna y las estrellas. Y nos queda el tercer sueño que no fue mencionado, porque la Geulá todavía no ha ocurrido. Entonces es el sueño de las 10 luces que querían apagar a una sola. ¿Siguen hasta acá? Sí, con la Geulá sí. Y en la Geulá, cuando el Yetzer Hara se vence, podamos vencer al Yetzer Hara ya. No, pero esa es una etapa. En la Bezrat Hashem, en la Geulá, lo que va a ocurrir es que van a retornar las 10 tribus de Israel. Van a volver las 10 tribus de Israel y se va a provocar algo que se llama la guerra de Gog y Magog.
Y en la guerra de Gog y Magog van a haber complicaciones. Y en estas complicaciones vamos a sentir que hay como luces que quieren apagar otra. Pero al final esas 10 no van a apagar una, ni esta una va a apagar las 10, sino que van a iluminar todas juntas. Eso es lo que Yosef le dijo a sus hermanos, que nuestras luces iluminan todas juntas, lo que tú leíste con respecto a los planetas, de que uno no puede apagar al otro, eso va a ocurrir en la Geulá. Ahora, del punto de vista del Sod, eso no fue escrito acá porque todavía no ocurrió, todavía no pasó. Purim pasó, sí, y pasó. Hanukkah pasó, sí. La Geulá, de la que está hablando, las 10 luces que quieren apagar una, esa todavía no ha ocurrido. No quiere decir que ainda no cumplió los terceros sueños de ellos. ¿Cómo? No se cumplió los terceros sueños, solo va a se cumplir cuando llega la... Cuando llega la Geulá. El tercer sueño no se va a cumplir en la época de ellos. Se va a cumplir cuando llegue la Geulá. Ni los otros dos también. Digo, fue, pero no fue. No, se cumplieron. Los otros 2 sueños se cumplieron. Sí, Se cumplieron según el Pshat, pero también se cumplieron al Pi Asod, porque vino Purim y vino Hanukkah. Ahora, ambas fiestas son de Rabanam, o sea, son Torah Shebe'al Peh, son la Torah oral, y por lo tanto Yosef Hatzadik es la representación de la Torah oral, y no se olviden de la Mishnah, que es la Torah oral, que fue lo que su padre le transmitió. ¿A quién? A Yosef. Entonces, Besrat Hashem, puede ser que a la noche ampliemos un poco más el tema, porque estamos cerca de Purim la próxima semana, de Hanukkah. Pero se está conectando con Purim. Que con Hanukkah. Sí, por eso no, porque está escrito esto en estas parashiot, porque estas parashiot siempre caen antes de Hanukkah o en Hanukkah o después de Hanukkah, siempre caen en Kislev. Miketz o Miketz, Baigash, siempre caen en la misma fecha porque son las parashiot que hablan de los misterios de Hanukkah, que son los misterios del principio del mundo que fueron mantenidos por Yosef Hatzadik, que es Yosef Hatzadik el que los trae, ¿no? Entonces vamos a caer